en nuestro programa Palabra, Vida y Poder. En esta noche quiero continuar enseñando acerca del tema fe y sabiduría. Fe y sabiduría. Qué importante la fe en la vida del cristiano, en la vida del creyente, pero qué importante también la sabiduría. La sabiduría la necesitamos nosotros para poder conducirnos en este mundo en todas las situaciones, circunstancias de la vida. Y en esta noche estoy enseñando acerca de este tema no porque me las quiera dar de sabio, no, sino porque todos necesitamos de la sabiduría de Dios. Y lo que enseño o trato de enseñar en esta noche es explicar dónde nosotros podemos encontrar la sabiduría. Recuerde que la Biblia nos habla de la sabiduría humana, pero también nos enseña acerca de la sabiduría que viene de Dios. Hay sabiduría terrenal y sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de arriba. Entonces, en esta noche quiero orar para pedirle a Dios que sea Él en esta noche dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, en esta noche te doy gracias por darme la oportunidad de poder compartir tu palabra con todas las personas que nos escuchan a través de la radio, a través de la televisión. Señor, en esta noche oro para que tú nos dirijas a través de tu espíritu esta enseñanza, este mensaje, Señor, que tú vas, Padre, a darnos para compartir con todas las personas que están en la radio, en la televisión, en los que nos ven en las redes sociales, en internet, Señor. Señor, te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo usándome, Señor, en esta noche, porque sabemos que Él es el Maestro, Señor. El Maestro por excelencia, el que nos enseña, el que nos dirige, nos guía en todo, Señor, lo que hacemos, Señor, en esta tierra, en nuestra vida, en tu obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de la confianza total que tenemos en Dios. Necesitamos fe para salvación. Y una vez que nosotros somos salvos a través de la fe que ponemos en Cristo Jesús, esa fe también nos ayuda a medida que vamos creciendo en los caminos del Señor, nos ayuda a enfrentar las circunstancias de la vida, a enfrentar los problemas, a orar por cualquier necesidad. Y necesitamos presentarnos delante del Señor con fe, porque la Biblia es clara, dice que todo aquel que se acerca a Él debe de creer, debe de tener fe que Él existe y que Él nos escucha y que Él es galardonador de todos aquellos que le piden con fe en oración. Entonces es importante la fe para la vida del cristiano, esa fe que debe de estar basada en la palabra de Dios, debe estar basada en Cristo Jesús, esa fe que es la que nos ayuda aún para orar por una enfermedad, por una sanidad, por un milagro. Entonces la necesitamos. Recuerde que la Biblia dice que el justo vivirá por fe. Y desde el Antiguo Testamento, desde los primeros hombres de la Biblia, desde los profetas, desde Adán y Eva, desde Abraham para acá, la gente se ha acercado a Dios a través de la fe. Y un ejemplo que tenemos en la Biblia es Abraham, el padre de la fe, el amigo de Dios. Dice que su fe le fue contado por justicia. La fe en Dios lo hizo justo. Entonces es necesario la fe
pero también tener la sabiduría de Dios. Y como decíamos, la fe es importante en la vida del cristiano, pero en la vida del cristiano no todo se resuelve con fe. A veces necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos poner en práctica la sabiduría de Dios. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es aquella que nos ayuda a aplicar el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. ¿Saben qué importante es cuando nosotros estamos llenos de sabiduría de la palabra de Dios? Porque imagínese usted en ciertas situaciones que nosotros nos enfrentamos, aún para lidiar en una situación de conflicto, para mediar con personas de un temperamento violento, de una persona colerienta. ¿Cómo le llega a usted a esa persona para poder entablar una conversación o para poder calmar la situación? La Biblia dice que nosotros no debemos hablarle a esa persona de la misma manera a como ellos se portan. Tenemos que actuar de manera pacífica para que ellos se le baje el gas, como decimos nosotros, se le baje la temperatura, porque si usted llega hablándole también golpeado, las cosas se van a poner difíciles. La Biblia nos habla de todo eso, acerca de todas esas situaciones que podemos nosotros actuar con la sabiduría de Dios. Voy a irme a Proverbios, vamos a leer algunos de los versículos de la Biblia. Proverbios capítulo 1. Mire qué interesante. En Proverbios 1 dice lo siguiente. En Proverbios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Y qué son los proverbios? Son dichos. Y estos proverbios son dichos o consejos que están inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a Salomón para que él escribiera estos proverbios. Salomón habló a través, Dios lo usó a él para que él escribiera estos proverbios, pero prácticamente aquí está la sabiduría de Dios. Y dice en el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. En el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría y doctrina. Mire qué interesante estos proverbios que están ¿verdad? En la Biblia. Dice que son para entender la sabiduría, esa sabiduría que nos ayuda a nosotros a ser prudente, a actuar con prudencia, con sagacidad, a actuar con pericia. Qué importante es el estudio de la palabra de Dios. Dice, para entender sabiduría y doctrina. Aquí se refiere a la enseñanza, a las instrucciones. Versículo 3, para recibir el consejo de prudencia. Para recibir el consejo de prudencia. Miren qué importante es la prudencia en la vida del cristiano. La prudencia es necesaria en todas las situaciones que se nos presenta a nosotros. Cómo nosotros debemos ser prudentes en ciertas situaciones, a la hora de hablar, a la hora de hacer negocio, aún para tratar a nuestros hijos, a nuestras esposas, con nuestros empleados, con los trabajadores, donde trabajamos nosotros, con los clientes, donde sea, en la universidad, en el colegio, con los compañeros de trabajo. Necesitamos la prudencia. Y luego dice acá, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. La palabra simple, imagínense cómo la Biblia
habla de aquí del término simple. Y simple se refiere a aquella persona torpe que ignora algunas cosas. Una persona simple es una persona torpe e insensata, podríamos decir. Y entonces dice que la palabra de Dios nos da sagacidad a los simples. Una persona sagaz es una persona que previene las cosas, es cuidadosa. Antes de tomar una decisión, analiza bien, ve la situación, ve los riesgos y aún previene el mal. Eso es lo que hace la palabra de Dios en la vida del creyente, del cristiano. Dejamos de ser simples y nos convertimos en personas sagaz. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente de cierto, no todo lo que brille oro. Y imagínense que dice la Escritura que debemos ser prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Porque una serpiente, a pesar de que es un animal peligroso, mortal, venenoso, usted lo ve cuando sale de su cueva y comienza a moverse sobre la grama o sobre el bosque. Ese animal siempre no va caminando, moviéndose, arrastrándose de manera imprudente, descuidada, no. Siempre él va de manera cuidadosa, protegiéndose que no lo vaya a atrapar, por ejemplo, un ave, como la águila, que son sus enemigos, el halcón, porque las águilas cazan a largas distancias y ven a su presa, y a veces lo vemos nosotros en la televisión, en los programas de animales, de flora y fauna, como las águilas, los halcones cazan a estos tipos de animales, que son las serpientes. Y el Señor nos compara con las serpientes no por lo venenosas que son, sino por lo prudentes que son ellas a la hora de actuar, de caminar. Y dice que tenemos que ser sencillos como palomas. Entonces la Biblia habla de que nosotros debemos de ser cuidadosos y tenemos que ser inteligentes, prudentes, sabios. Y todo eso, ¿dónde nosotros lo podemos encontrar? En la palabra de Dios, y en Proverbios encontramos todos esos consejos. Todos esos consejos. Si nosotros queremos ver una persona rica en sabiduría, en conocimientos de la palabra de Dios, nosotros podemos ver a aquellas personas que son estudiosas de la Escritura, de la Biblia, y ya tienen muchos años de estar en los caminos del Señor. Ya son personas ancianas y que ellos han estudiado la palabra de Dios, y que son personas que han trabajado mucho en la obra de Dios, y llegan a una edad donde ellos han entendido que el cristiano sobre todo debe de pedirle sabiduría a Dios en todo. La sabiduría de Dios. Recuerden que en Santiago capítulo 2 habla de que nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios, y que Dios no se va a negar en darnos la sabiduría. Pero según el contexto ahí, ¿para qué Santiago escribe de que debemos de pedirle sabiduría a Dios? Según el contexto, en el capítulo 2 habla de que la sabiduría se la debemos de pedir a Dios cuando nosotros estamos pasando problemas, tribulaciones, pruebas y luchas. Entonces es ahí donde dice Santiago: pídele sabiduría a Dios. Porque el contexto es que necesitamos la sabiduría de Dios para enfrentar los problemas de la vida. Cuando estamos en prueba, cuando estamos en lucha, la necesitamos para hacer negocios. Para todo la necesitamos, la sabiduría de Dios. Entonces, cuando estamos en los problemas, en las luchas, debemos de pedirle sabiduría a Dios. Por eso Santiago, él escribió en el capítulo 2, en la carta de Santiago, de que en las pruebas y en las luchas, en las dificultades, en los problemas, dice: pídale sabiduría a Dios.
y Él no se va a negar en dársela. Es una oración efectiva que estamos orando bajo la voluntad de Dios. Entonces, una de nuestras peticiones, de nuestras prioridades en nuestra vida es que todos los días debemos de pedirle sabiduría a Dios, porque la necesitamos, hermano. De hecho, la necesitamos porque estamos en esta tierra, en este mundo, y recuerden que dice la palabra de Dios que Dios nos ha enviado como oveja en medio de lobos. Imagínense. Dios nos ha enviado como oveja en medio de lobos. Y entonces una persona con la sabiduría de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, con la sabiduría de Dios, es una persona precavida, una persona prudente, es una persona cuidadosa y es una persona que tiene el discernimiento para poder discernir entre el bien y el mal y ver cómo actuar en esos momentos difíciles de la vida. Por eso al principio decíamos que necesitamos la fe, que nosotros la hemos puesto totalmente en Dios, la fe que nos lleva a la salvación, pero también necesitamos la sabiduría de Dios. Porque si leemos en Proverbio dice que la sabiduría clama en las calles. Imagínense. ¿Cómo es eso que la sabiduría clama en las calles? ¿Cómo se personifica acá la sabiduría? Dice que clama en las calles, o sea, está clamando y llamando a las personas que se apropien de la sabiduría de Dios. En el versículo 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. Entonces, la persona que se apropia de la sabiduría de Dios dice que va a aumentar el saber. Y cuando hablamos de sabiduría, no es la sabiduría que obtenemos en las universidades, porque esa es sabiduría terrenal. Hablamos de la sabiduría de Dios, que es la que necesitamos para poder enfrentar los problemas de la vida, las pruebas, las situaciones que se nos presentan a diario y cómo nosotros podemos actuar y tomar decisiones. Porque usted puede ser muy estudioso, puede ser una persona que tiene un nivel académico, puede ser una persona muy preparada, pero no es sabio en Dios. Si no tiene la sabiduría de Dios, está totalmente en problemas. ¿Cuántas veces no vemos nosotros gente muy capacitada académicamente, pero usted lo ve cómo está su vida espiritualmente, moralmente, cómo ha destruido su hogar, su familia, y puede ser una persona muy eminente, pero le falta la sabiduría de Dios. La Biblia es clara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando hablamos de el temor de Jehová, se refiere el respeto que le tenemos a Dios. Cuando hablamos de el temor de Jehová, se refiere a honrar a Dios. Cuando hablamos de el temor de Jehová, se refiere a obedecer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor, es el respeto, es obedecer, es honrar a Dios. Mire qué importante, porque, como le decía, hay gente que es bueno en los negocios, hay gente que es experto
en una especialidad, en una materia, pero no tienen la sabiduría de Dios. Y leíamos que dice que en el versículo 6 dice: para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y luego dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no temen a Dios. Los insensatos son aquellos que no obedecen a Dios, no obedecen su palabra. Los insensatos son aquellas personas que no le tienen respeto a Dios. Los insensatos son aquellas personas que no son prudentes. A eso se refiere la Biblia. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y la sabiduría y la enseñanza la encontramos en la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría. Ahí está la sabiduría de Dios. Por eso Jesús, vemos cómo Él actuaba con sabiduría, porque en Él estaba la sabiduría de Dios. En Él estaba el conocimiento de Dios. En Él estaba la plenitud de la deidad. Él era Dios mismo, Él era hombre, pero Él era la imagen del Dios invisible. Y en cierta ocasión siempre se parecían ahí sus enemigos para poder confundirnos, para poder hacerlo caer mal ante la sociedad, simplemente con algunos argumentos ahí para hacerlo caer en contradicción. Y en cierta ocasión se le presentaron unos religiosos y le mostraron una moneda a Jesús. Y Jesús miró la moneda y le dijo a las personas que le habían dado la moneda: hipócritas. Porque ellos no estaban buscando una explicación, quizás para aprender más de Jesús como el maestro, como el profeta, como el Hijo de Dios, sino que lo querían poner en mal ante las autoridades y ver si Jesús decía algo que estuviera en contra de las leyes de ese tiempo, de esa época, en contra de las leyes romanas, que estaban ahí en ese tiempo de los judíos. Y Jesús le dijo: ¿de quién es esta imagen? Le dijeron: del César. Porque ellos lo que querían era que Jesús cayera en contradicción. Entonces Jesús le dijo: hay que pagar los impuestos, los tributos, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Dios mismo, en la persona de Jesucristo, ahí estaba la sabiduría de Dios en Él. Jesús era sabio. Siempre tenía una respuesta a cualquier pregunta o argumento que le hacían todas aquellas personas que se presentaban de mala fe, con ganas o con la intención de poner en mal ante las autoridades. Pero Jesús siempre respondió con sabiduría, con prudencia, porque Él es sabio, Él era Dios. Imagínense que la palabra dice que Dios es omnisciente, que lo conoce todo, lo sabe todo, Él es sabio. ¿Y quién contra Dios? Entonces, Dios es fuente de sabiduría. Él es el único que nosotros podemos buscarle a Él y llenarnos de ese conocimiento, de esa sabiduría que está en su palabra. Proverbios 1:20 dice lo siguiente: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión.
en la entrada de las puertas de la ciudad. Dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Mire qué importante es buscar la sabiduría de Dios. Que no sea como el hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Jesús habla del hombre prudente y del hombre insensato. Y compara al hombre insensato al hombre que no tiene la sabiduría de Dios, que no es obediente a Dios. ¿Y qué hizo? Se puso a construir su casa sobre la arena sin fundamento. Y cuando vinieron las tormentas, las inundaciones, los huracanes, los fenómenos naturales, dice que la agarraron con fuerza y aquella casa cayó tumbada, porque no estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Así es el hombre insensato. Dios compara al hombre insensato. Jesús comparó al hombre insensato de esa manera, lo comparó. Un hombre que no era prudente, que no era cuidadoso, que no había pericia en él, que no era un hombre sagaz, no. Así es el hombre que no tiene la sabiduría de Dios. ¿Ustedes creen que es sabio de una persona que anda apartado de Dios y uno le dice y le aconseja, busca al Señor, hombre? Si es una persona adicta al alcohol, le dice, salite de esa vida. Si es una persona que anda metido en asuntos delincuenciales, apartate de esa vida porque no va a terminar bien. Si es una persona que tiene su hogar, su familia, su esposa y anda con otras mujeres, ¿usted cree que es sabio de una persona esa vida? No, eso no es de sabio. Esa es una persona que Jesús dijo, una persona insensata, negligente, imprudente, que tarde o temprano va a terminar mal, su vida va a terminar mal. ¿Cuántas veces se le ha hecho el llamado a los jóvenes que busquen de Dios para que terminen sus días llenos de tranquilidad, de paz, de gozo? Quizás no va a vivir una vida llena de riquezas, de lujo, no, pero si usted tiene salud y tiene la paz de Dios, dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué más quiere? Pero ¿qué sucede con esas personas que nunca obedecen al llamado de Dios? Cuando llegan a una edad avanzada, ahí son los ay. Y ya quieren o regresan al Señor después de vivir 30, 40 años, 50 años su vida totalmente lejos de Dios. Y después vienen donde uno y le dicen, hermano, ore por mí. Señor, ore por mí. Y uno, ¿por qué no va a orar por ellos? Sí, claro que uno debe orar por ellos. Pero ya una persona que pasó muchos años lejos de Cristo, lejos de Dios, en desobediencia, ¿usted cree que no viene arrastrando una cadena de problemas de toda su vida lejos de Dios? Entonces uno puede orar por ellos, pero la Biblia es claro y dice que cada quien va a llevar su propia carga. Aunque oremos por ellos, quien tiene que ver cómo la va a arreglar ahora es él, porque la Biblia dice que cada quien va a llevar su propia carga, o cada quien tiene que enfrentar sus propios problemas en la vida. Todos esos años de desobediencia ha creado un sinnúmero de problemas, raíces de amargura, resentimiento, odio, y no digamos un montón de cosas, y todo eso se produce en enfermedades en la vida del hombre. Y ahora está
sufriendo las consecuencias de toda esa vida de desobediencia. Y luego dice, ya tomé la decisión de regresar a los caminos del Señor. El Señor no lo va a echar fuera, dice la palabra de Dios. Pero todos esos problemas del pasado, ahora tiene que asumir las consecuencias. Decía un hermano, ahora toda esa madeja tiene que buscarte cómo la desenreda, porque usted sabe toda su vida cómo la ha vivido y ahora tiene que a ver cómo desenreda esa madeja, no sabe ni dónde está la punta y a dónde está el principio, dónde está el fin. Entonces venimos a Cristo después de tantos años de vida en desorden, pero cuesta después. Sus últimos días lo va a vivir difíciles, porque no le estoy hablando con mentira. El Señor nos perdona nuestros pecados, el Señor perdona nuestras fallas, pero las consecuencias de nuestras propias acciones nos van a alcanzar. Entonces, la sabiduría es importante en nosotros. En Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? De Jehová, de la palabra de Dios. Usted necesita la sabiduría de Dios. Yo necesito la sabiduría de Dios. En mis oraciones siempre le pido, Señor, dame sabiduría. Dame la sabiduría, Señor, para enfrentar los problemas que se me presentan a diario. La necesito. Por eso Santiago dijo, si le falta sabiduría, pídala a Dios. ¿Y a qué se refería? A los problemas de la vida, a tus problemas, a las pruebas. Va a necesitar la sabiduría de Dios. Entonces, vea, en Proverbios 12 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La inteligencia, el conocimiento, la inteligencia. Esa inteligencia que Dios nos da. Porque sabe, la inteligencia viene de Dios, viene de arriba. Una persona inteligente es una persona prudente, sensata. Y solamente Dios nos da esa inteligencia. Estoy hablando de la inteligencia de Dios. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, a los que son obedientes. Es escudo a los que caminan rectamente. Si usted camina rectamente, el Señor va a ser tu escudo. El Señor te va a ayudar en momentos difíciles de tu vida. Él es nuestro protector. Entonces, la fe en la vida del cristiano nos ayuda a obtener cosas de Dios. Sí, cuando oramos a Dios por cualquier necesidad, por cualquier problema, dificultad, y usted le dice, Señor, necesito que me sane determinada enfermedad, y oramos bajo la voluntad de Dios, Él nos sana. Recuerden la mujer que tenía tantos años, 12 años de padecer de flujo de sangre, y se le acercó en medio de la multitud a Jesús, y vino ella y tocó el manto de Jesús. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque Jesús sabía que alguien lo había tocado, pero con otras intenciones. No como las personas que se le acercaban a él y lo rozaban, lo tocaban, le tocaban de cualquier manera. Pero esta mujer se acercó a Jesús y lo tocó, pidiendo un milagro, una sanidad. Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dicen los discípulos, Señor, y aquí todo el mundo te aprieta, te toca y todo el mundo le dice. No, le dice el Señor,
alguien me tocó, alguien me ha tocado. Esta mujer se acercó con fe. Dice la Biblia que ya había probado, visitado todos los médicos, los especialistas, y había gastado todo su dinero y no le habían resuelto su problema. Pero ella tuvo esa fe. Y Dios conoce el corazón de cada persona. Se acercó a Jesús, tocó su ropa, su manto. Y dice que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Entonces, cuando nos acercamos al Señor con aquella fe, con aquella humildad, con aquella sinceridad, y nos presentamos delante del Señor y le presentamos nuestras peticiones, nuestras necesidades, el Señor nos escucha y Él va a actuar siempre para bien de nosotros, ya sea que recibamos el milagro, ya sea que no, pero el Señor sabe por qué hace las cosas. Pero esta mujer recibió el milagro. Dios, Jesucristo mismo, la sanó de esa enfermedad, de ese látigo de muchos años. Y así Dios lo ha hecho por muchas personas. ¿Cuántos milagros ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en mi vida? Siempre Dios actúa conforme a sus propósitos. ¿Cuántas personas Dios ha capacitado, Dios ha preparado en el área de la medicina, en cualquier profesión? Y Dios las ha preparado, pero lo ha hecho con un propósito, imagínense. Y Dios les ha dado vida a estas personas para llegar hasta donde están, ser un especialista, ser un cardiólogo, ser un internista, ser un dermatólogo o cualquier especialidad en cualquier campo de la medicina o en otra materia. Y Dios lo ha llevado hasta ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usar a esa persona para sus hijos. Porque a veces Dios usa cualquier medio que Él desee para cumplir su propósito y sus planes. Si Dios va a usar la medicina, Dios va a usar un médico para sanar a una persona a través de una operación, a través de una cirugía, Dios lo va a hacer. Porque Dios te quiere pasar por esa prueba, por esa lucha. Entonces siempre Dios usa los medios y nos prepara. Él va a cumplir su propósito de una u otra manera. Cuando Dios te quiere sanar de una enfermedad y lo puede hacer instantáneamente. Otras veces lo va a hacer progresivo. Poco a poco, porque te quiere moldear, quiere tratar con tu vida. Y otras veces a lo mejor el Señor te dice: tengo otro propósito con tu vida. Recuerden que nuestra vida le pertenece a Dios. Entonces ven qué interesante. La fe nos ayuda a obtener cosas de Dios, pero la sabiduría es importante en la vida del cristiano para hacer negocios, para hacer un contrato, para tratar con las personas. Imagínense una persona que se meta a una gran deuda de sacar un vehículo en Casapela y no tenga los ingresos para poder pagarlo. Tiene que pedirle sabiduría a Dios, porque mire qué triste lo que ha pasado en Estados Unidos. Mucha gente con el evangelio de la prosperidad, mucha gente se metieron a grandes deudas, empeñaron pastores empeñaron iglesias, los auditorios los empeñaron quizás por 10, 20 millones de dólares, la empeñaron para otro asunto. Y dijeron: no, Dios me va a proveer, y si Dios no lo había mandado a hacer eso. Y algunos hasta perdieron los auditorios, se los quitaron porque los hipotecaron y no pudieron pagarlo. Otros perdieron sus casas, sus bienes. Gente, ¿por qué? Porque no es asunto de que si yo lo creo, yo lo desato. No, hermano, no es así. Tengamos cuidado.
Es el evangelio de la prosperidad. Tengamos cuidado. Tenemos que ser sabios. La sabiduría viene de Dios. Si voy a comprar una casa y me voy a meter a una deuda, yo tengo que analizar bien cuáles son mis ingresos, ver mis presupuestos para poder meterme en esa deuda. O Dios me dice, o Dios me ha dado la sabiduría para comprar una casa que tenga las capacidades para pagarla, porque hay casas de diferentes precios, hay vehículos de diferentes precios, de diferentes cuotas, la prima y cuánto va a pagar mensual. Entonces yo tengo que ver hasta dónde llega mi capacidad. Que Dios te puede hacer un milagro en la finanza, sí, pero Dios no quiere que nosotros pasemos esas dificultades. A veces nos hemos metido a grandes problemas de deuda y Dios no te mandó a meterte ahí, porque hay financieras que te prestan, hermano, casi al 100% de intereses. Imagínense una pobre gente que se mete a esas deudas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces la sabiduría es importante. ¿Cuáles son los beneficios de la sabiduría de Dios? Ya para ir terminando, en Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice lo siguiente. Mire qué importante. Voy a ir terminando con este pasaje. Proverbios 3, 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que tiene la inteligencia. Dichoso es el hombre, bendecido es el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Yo estoy tratando de buscar la sabiduría de Dios. Usted, como hijo de Dios, como cristiano también. Y es parte de nuestras peticiones, nuestras prioridades, es pedirle a Dios la sabiduría. Imagínese, sabiduría. Dice que es dichoso, es bienaventurado, es bendecido el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Mire cómo la compara aquí este hombre, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Porque dice, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Su ganancia, los beneficios de la sabiduría de Dios, mire que es mejor que la plata, dice, que la ganancia de la plata. Y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de día está en su mano derecha. En su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos. Y todas sus veredas paz. Ella, ¿quién? Estamos hablando de la sabiduría. Mire cómo aquí se personifica la sabiduría. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados son las que la retienen. Mire qué importante, hermano. Cuando nosotros buscamos la sabiduría de Dios, dice que es más valiosa que cualquier metal de este mundo. Es más valiosa. Dice que es como árbol de vida a los que de ella echan mano. Y son bienaventurados, son bendecidos los que la retienen. Son bienaventurados, son bendecidos, son dichosos los que la retienen. Entonces la sabiduría de Dios la encontramos en Dios. La sabiduría la encontramos en Dios, porque Jehová da la sabiduría. Y hablamos de la sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría terrenal, humana, sino aquella sabiduría que Dios te da para ser una persona prudente, para ser una persona sagaz,
para ser una persona cuidadosa, para saber enfrentar los problemas de la vida, para poder enfrentar las pruebas. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Para vivir en este mundo, un mundo de maldad, imagínense. Donde dice la palabra que Dios nos ha enviado en medio de lobos rapaces. En medio de lobos. ¿Cómo vamos nosotros a vivir en medio de lobos? Y está hablando de lobos, se refiere a personas. Con la sabiduría que Él nos da. Porque ahí no nos va a valer que tenga usted un grado académico alto, no. Vemos como muchas personas pueden ser súper estudiados académicamente y se han metido a unos problemones. No importa cualquier materia, porque le falta la sabiduría de Dios. Hombres muy estudiados, y miren cómo han desbaratado su hogar, su familia de 30, 40 años, y han dejado a su esposa por una chigüina de 20 años, de 15 años, de 16 años. Y les ha importado, les ha valido. ¿Por qué? Porque necesitan la sabiduría de Dios. Por eso dice que la sabiduría de Dios viene de Él. La sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y sabe, dice que la palabra de Dios, la Escritura, hace sabio al sencillo. Y cuando aquí habla al sencillo, se está refiriendo a una persona. La Biblia así en el hebreo sencillo se refiere a una persona tonta, torpe. Así es una persona, imagínense, que desconoce de la palabra de Dios. Así es una persona sencilla, torpe, que no tiene la sabiduría de Dios. Por más que tenga, que sea una persona estudiada académicamente, si no tiene la sabiduría de Dios, la Biblia lo considera una persona sencilla, torpe, ignorante. Así que en esta noche he querido compartir esta enseñanza para que nos motivemos a estudiar, seguir estudiando la palabra de Dios y pedirle a Dios sabiduría, porque todos la necesitamos todos los días. Y dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, que si nosotros nos hace falta la sabiduría, que se la pidamos a Dios y que Él no nos va a negar. No nos va a negar, porque Santiago decía, oremos por sabiduría para poder enfrentar los problemas de la vida, las pruebas de la vida. Así que vamos a orar en esta noche, damos gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que me permitiste llevar tu palabra, Señor, en este momento, Señor, a través de las personas que nos han visto a través del canal, Señor, a través de la televisión, los que nos han escuchado a través de la radio, los que han estado con